CST, Ciencia, Salud y Tecnología. Bienvenidos a CST, Ciencia, Salud y Tecnología. Este espacio es creado especialmente para ustedes, aquí en NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latino. Estos son nuestros titulares del día de hoy. Hoy en CST, la segunda parte del programa sobre psicoterapias en Internet. Además, las ventajas y desventajas que ofrecen estos consultorios virtuales. La Internet ha abierto la posibilidad de realizar un gran número de tareas sin salir de la casa. Ahora los psicólogos utilizan la gran telaraña para hacer terapias online o ciberterapias con sus pacientes. A continuación está la primera parte de nuestra segunda etapa de informes de este tema tan interesante que tenemos que debatir el día de hoy. Reducir costos, aumentar la comodidad y mejorar la calidad de vida de las personas son premisas del mundo de ahora. Por tal razón, oír de psicoterapias por la red no debería sorprendernos. En la actualidad, múltiples estudios han demostrado que este tipo de actividades son efectivas contra males como la depresión. La psicoterapia a través de la web está tomando mucha fuerza en el continente europeo, especialmente en Holanda, país donde los adelantos de esta nueva tendencia están muy avanzados, ya que según los estudiosos en la materia, es tan real como si usted estuviera en el consultorio de su doctor de confianza, solo que puede llevarlo a cualquier lugar del mundo. Otro país que marca la pauta en este tipo de ciberterapias es Inglaterra, pues según un grupo de investigadores liderado por David Kleiser, del Centro Nacional de Investigaciones de la Universidad de Bristol, el gobierno de esta nación se comprometió a mejorar el acceso a las terapias psicológicas en las personas con depresión. Los realizadores de este estudio también afirman que la iniciativa busca formar a cerca de 3.600 profesionales en la materia. Con el fin de comenzar a implementar las psicoterapias por Internet, diversos diseñadores web han comenzado a crear material de ayuda para estas terapias, como una serie de programas informáticos interactivos. Según los autores de las investigaciones, los métodos actuales son más eficaces que los tradicionales, ya que los últimos son inflexibles y pueden adaptarse a la necesidad particular de cada paciente. En la más reciente edición de la revista The Lancet se publicó un estudio respaldado por 119 pacientes voluntarios que recibieron la psicoterapia como tratamiento a sus males. Junto con ellos, otros 148 pacientes formaron el grupo de control. Dentro del grupo de personas que participó en el estudio, un tercio eran mujeres, con una edad promedio de 35 años. Para conocer los resultados del estudio, un grupo de pacientes recibió la terapia tradicional más la psicoterapia a través de la Internet, mientras que el otro grupo solo recibió el método tradicional. Los resultados de esta curiosa investigación fueron contundentes. Un 38% de los que siguieron la terapia por la web se recuperó de la depresión en comparación con un 24% que recibieron la fórmula tradicional. Sin embargo, hay más datos. A los 8 meses, estas cifras mostraban que un 42% de las personas que participaron en la ciberterapia se habían curado, mientras que por su parte la cifra de los que se aplicaron la terapia clásica solo fue del 26%. Y cómo no, para seguir ampliando el tema nos acompaña nuevamente el psicólogo José Miguel Martín desde España. Bienvenido nuevamente, doctor. Hola, buenos días. Estamos conectados ti, por Mónica, Skype en doctor Córdoba, espectadores del canal NTN 24. Doctor Martín, muy buena tarde allá. Hola, buenos días. Ya se tienen súper claros los doctores. Sí, un gusto compartir con el doctor Martín en esta reunión visual, audiovisual y académica. Absolutamente, eso era lo que queríamos hacer con ustedes el día de hoy, porque el tema, infortunadamente, la vez pasada por tiempo quedó muy en punta. Vamos entonces a retomar un poco para que nuestro público latinoamericano, pues obviamente, llegue al tema. Doctor Martín, ¿es posible llevar a cabo un buen servicio de evaluación, diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales a través de Internet? Sí, por supuesto. Es que las características son muy similares, excepto efectivamente el contacto físico. Pero en lo demás se trabaja exactamente igual. Una persona que haga sus estudios de psicología o un psiquiatra que realice la especialidad, que haga una especialidad en alguna orientación psicoterapéutica, pues está capacitado. Aunque el doctor Córdoba mencionó el otro día que habría que tener alguna regulación, algún control respecto a precisamente la psicoterapia por Internet, bueno, no me parece de más.
Aunque, por cierto, respecto a ese tema, me parece que es digno de mencionar el hecho de que es importante para un terapeuta. Sí. Y así lo tiene prácticamente el psicoanálisis casi como obligación para ejercer como psicoanalista, es la propia psicoterapia de uno. Porque, bueno, es una profesión que está de cara al público, digamos que ejerce una influencia, igual que la medicina, por ejemplo, pues mucha influencia en la vida de las personas, y el que una persona, digamos, no tenga resueltos sus problemas personales puede incidir claramente en lo que usted menciona precisamente, en una evaluación, en diagnóstico y lo que es un proceso psicoterapéutico. Bien, vamos entonces a diferenciar para nuestro público también, para que podamos entender y sea muy claro. Esto ha generado, el programa anterior generó un debate muy interesante. La gente nos preguntó bastante, exactamente usted, doctor Córdoba, ¿nos podría describir una psicoterapia presencial? ¿Cómo es? Y después el doctor Martín, pero necesitamos esa descripción muy exacta de qué hace la persona, se conecta a internet, en fin. Empezamos con el doctor Córdoba por acá. Existen muchos modelos de psicoterapia. De hecho, la Asociación Americana de Psiquiatría reconoce algo más de 100. Pero podríamos identificar dos grandes bloques, por decirlo de alguna manera. Unos que los que creen que la razón de las manifestaciones o los cambios de la conducta surgen de fenómenos internos, de fenómenos intrapsíquicos y que se manifiestan hacia afuera. Y otros que son los fenómenos externos, las formas de funcionamiento externo, las que influyen sobre los equivalentes psíquicos de cada cual. Sí. Entonces allí surgen desde posturas de un extremo como el psicoanálisis, que cree que los conflictos inconscientes no resueltos son los que generan los cambios de conducta, y otros como los cognitivo-conductuales, por ejemplo, comportamentales, que generan modificaciones de los patrones de comportamiento. Pero frente allí surge la premisa que son experiencias emocionales correctivas, es decir, a partir desde la capacidad de hacer un análisis, un switch de lo que sucede y comprender, más que conocerse, reconocerse lo que sucede, o quien le da orientaciones prácticas. Entonces la persona nos consulta, identificamos una serie de elementos y a partir del modelo de trabajo, en una relación interpersonal, generando todos los elementos que se dan en una diada que es un sujeto y un terapeuta. Desde ese punto, y vamos a acotar también que es importante, el estar presente para el doctor Córdoba es esencial, que la persona esté teniendo contacto visual con su terapeuta. Yo diría que sigue siendo el top, sigue siendo lo máximo, sí. Lo mejor que se puede dar es una relación interpersonal en un proceso psicoterapéutico, que creo que alternativas como esta son útiles, son valiosas, son posibles, cumplen alguna tarea, pero el ideal, para mí, en mi modelo de trabajo y en los pacientes que veo día a día, creo que el contacto visual es lo ideal. Bien, y no lo reemplaza nada. Bien, ahora vamos entonces con el doctor Martín. A la hora de yo querer pedir una cita con el doctor Martín, ¿qué hago? Abro mi computador, ¿en dónde busco? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primeramente suelen contactar conmigo a través de internet, donde tengo una página web. Sí. Suele ser la primera forma, o bien referencia a otras personas, conocidos que me conocen, que me recomiendan, etcétera, ¿no? Sí. Me pueden llamar por teléfono, pueden contactar a través de un correo electrónico, y entonces me plantean un problema, ya sea en un correo electrónico, ya sea por teléfono. Normalmente quedamos para una primera entrevista, que es gratuita, que le llamamos sesión de encuadre, donde me exponen su problemática, le hago una serie de preguntas para valorar si va a merecer la pena que haga psicoterapia, o sea, por ejemplo, para descartar una persona que tenga una psicosis, por ejemplo, que normalmente no son tratables a través de la psicoterapia, pero no ya de la psicoterapia por internet, sino de la psicoterapia en general, presencial incluida, ¿no? Porque son problemas que se tratan casi exclusivamente por medio de una medicación. Y otra serie de problemas como pudieran ser drogodependencias, ¿no? Entonces, si yo considero adecuado que esa persona inicie un proceso de psicoterapia, pero se lo transmito. En esa primera sesión de encuadre quedamos para una cierta frecuencia de sesiones. Normalmente es una sesión semanal, pudieran ser 2, que esa frecuencia es muy, muy efectiva.
y quedamos para los días que a ambos nos venga bien, ¿no? Bien, igual se respetan horarios, que es muy importante determinarlo, igual se respetan espacios. Es hora de hacer una pequeña pausa, quédense con nosotros y al regresar más información sobre las psicoterapias virtuales y también presenciales. Antes de eso nosotros preguntamos y ustedes responden. ¿Quién utilizó por primera vez el término realidad virtual? La respuesta en segundos. Estamos presentando CST, Ciencia, Salud y Tecnología. Siga con CST, Ciencia, Salud y Tecnología. ¿Quién utilizó por primera vez el término realidad virtual? Myron Kruger. En 1973, él definió la realidad virtual como una base de datos interactivos capaz de crear una simulación implicando todos los sentidos del ser humano. Los consultorios virtuales son bastante populares en países como Holanda y el Reino Unido. Sin embargo, no todos los especialistas las consideran seguras, pues afirman que el contacto físico entre ellos y los pacientes es fundamental a la hora de realizar diagnósticos. A continuación, la segunda parte de este informe en su segunda etapa. Desde hace algunos meses las revoluciones de la red han dado un giro de 180 grados al tema de la salud mental. Este tipo de técnicas, que data desde hace poco menos de un año, ha ganado muchos adeptos dentro de la comunidad cibernética. Tratamientos más modernos y eficaces, la protección de la intimidad de los pacientes y el acceso a personas de bajos recursos económicos son, según los especialistas, las principales ventajas de la ciberterapia. La trascendencia de este tipo de técnicas ha sido tal que hoy en día existen 50 organizaciones dedicadas a practicar este tipo de terapias, y por estos días se celebra en Atenas, en Grecia, la primera cumbre de psiquiatras que fomenta las terapias por internet. Sin embargo, los psiquiatras que gustan de este tipo de novedosas técnicas aclaran que su misión no es simplemente lucrarse con las consultas, sino que la idea es también elevar la conciencia sobre la necesidad de favorecer la salud mental de la población, así como acabar con los estigmas y discriminación que aún acompañan este tipo de enfermedades mentales. Para los expertos es fundamental que este tipo de enfermedades se le dé la misma importancia que a otros problemas mundiales como la malaria o el SIDA. Seguimos con nuestros expertos debatiendo este tema tan interesante, el tema que se toma al mundo y definitivamente es Internet. ¿Cómo puede comprobar uno, doctor Córdoba? En la presencial es muy sencillo, pensaría yo. Los certificados, las certificaciones de que usted sí es un doctor. Uno llega a un estudio y al lugar, al consultorio y ve todo eso, supongo. Sí, usualmente si es un médico, un psicólogo, hay un registro único nacional. Tienes generalmente las personas, algunos en excesos, otros tienen un diploma que certifica que haces parte de una universidad y generalmente que tienes un entrenamiento en psiquiatría, en psicología, en algunos países como psicoterapeuta, y pues esto es como dar la garantía que existe un entrenamiento. En Internet es una inquietud que me cabe, es en qué medida, doctor Martín, pues al paciente, al cliente, un poco en esta visión claro, de estos tiempos modernos, sobre todo en algunos modelos centroeuropeos, la persona cuando accede a alguien, pues bueno, una persona tan reconocida pues seguramente no tiene dificultad, pero habrá muchos que podrían colgar allí sus credenciales sin tenerlas. ¿Cómo comprueba uno eso? Es una buena pregunta. ¿Qué filtro habría para ello? Adelante, doctor Martín. Yo particularmente tengo escaneado todos mis documentos sí, y los tengo publicados en mi página web. Y por otra parte, si una persona se siente aún inquieta después de ver toda esa documentación, pues es fácil a través de internet pedir documentación o pedir una información de si una persona ha recibido pues tiene su certificado, ¿no? O si ha realizado una carrera como la psicología o la psiquiatría, ¿no? Digamos que la buena fe siempre tiene que primar, de todas formas. Uno va, evidentemente, yo pensaría que ahí uno se puede poner
digamos que de parte de los dos, de la presencial o de la de internet, porque finalmente podría un doctor que no sea doctor realmente poner algo que no sea real. Entonces en internet... desgraciadamente ocurre presencialmente y sí, ya saben ustedes las informaciones que aparecen de doctores que no son, que se inventan diplomas, falsean diplomas que ponen en el consultorio y después resulta que a lo mejor llevan años trabajando como tales y nunca estudiaron como médicos o como psicólogos. Eso es muy posible. Le queda a uno la inquietud, es que en un mundo tan abierto, tan desconocido como el internet, pues podrían surgir también personas que se creen con la sabiduría o la sapiencia para ofrecerse como psicoterapeutas sin serlo, porque de alguna manera existe como cierto enigma en las personas que no se ven sino a través de la pantalla. Eso es una preocupación que yo creo que seguramente en la medida que desarrolle tendrán que tener normas que regulen esto para intentar evitar este tipo de situaciones, me parece a mí. Bueno, en lo que se refiere al contacto visual, doctor Córdoba, la psicoterapia por internet, que no lo comenté el otro día, sí, se puede realizar de tres formas. Lo que es el chat simple o chat tradicional, que es solamente escrito, lo que es el video chat, que es lo que es el escrito, como estamos haciendo, más cámara web, que sí, con la imagen, y la videoconferencia, que es no escribir y utilizar los altavoces y el micro más la cámara web, ¿no? Entonces, hombre, se puede tener un contacto visual para realizar las sesiones, ¿no? ¿Cuál es la más frecuente que le consulta, doctor Martín? Dime. ¿Cuál es la que más frecuentemente usa? Pues eso le iba a comentar, que es que curiosamente, donde digamos está la debilidad, entre comillas, sí, está también la fortaleza y viceversa, porque digamos que el tema de la preservación de la intimidad del cliente, de lo que es la privacidad, lo mencionaba el anonimato el otro día, es una de las fuerzas de la psicoterapia por internet. O sea, iría la del chat, entonces, sí, doctor Martín. Entonces resulta que, por mi experiencia, claramente lo más efectivo es lo más simple, o sea, simplemente utilizar el escrito. ¿Por qué? Porque de esta manera, digamos, se acentúan las características positivas, las fuerzas de lo que es la psicoterapia por internet y consigue su mayor eficacia, a mi juicio. Bien, doctor Córdoba. Sí, doctor Martín, obviamente nos despierta un poco de curiosidades, obviamente ya imaginará por la forma como hemos trabajado nosotros aquí desde hace un tiempo, pues mi equipo, yo y muchos en el mundo, muchos psicoterapeutas, me quedan inquietudes en eso desde la visión clásica del encuadre en psicoterapia y esto, por ejemplo, la forma de los pagos, existe una cuenta. Eso es muy interesante, eso sería muy interesante, bueno, evidentemente, doctor Martín, y hay que decirlo a todos nuestros televidentes, vamos hacia un mundo realmente global también en internet, en el cual estamos acostumbrándonos ya a pagar todo por internet, a no tener que tener, digamos, el cash, el suelto. Sí. Pero en el caso del doctor, ¿cómo hace el doctor para que sus personas, y cómo además puede regular que sí le cancelen antes? ¿Cómo funciona? La verdad es que resulta muy simple en la práctica, porque exceptuando la primera sesión, que ya le digo que es gratuita y que es de algo así como, es más corta, de una media hora o así, para hacerme idea de si vale la pena empezar el proceso, pues quedamos para la primera sesión. Anteriormente me habrían hecho una transferencia. Sí. Una transferencia utilizando PayPal, que se puede utilizar también, aunque últimamente suelen utilizar nada más que transferencia o ingresos efectivos en una cuenta, ¿no? Entonces el psicólogo con eso, el terapeuta, ve que está el ingreso hecho y bueno, y ya está el ingreso hecho antes de la primera sesión. Y exactamente, y así puede hacerlo. Doctor, una última pregunta. Pero vamos, es que en tiempo y costos más o menos. Pero no, señores doctores, voy a hacer un alto en el camino. Escúcheme. Tenemos que ir a pausa, vamos a hacer una pausa comercial que es tan importante. No se despeguen de CST al regresar las ventajas y desventajas de estos consultorios virtuales y de los presenciales. Vamos a hablar de este tema. Esto ha sido muy interesante porque así la gente puede entender exactamente cómo funciona la consulta virtual y también la consulta presencial. Insisto muchísimo que las dos son muy válidas. Se está tomando el mundo el tema virtual, así que seguiremos con la pregunta del doctor Córdoba ahorita para el doctor Martín. Ya regresamos, aquí está nuestro segundo interrogante del día de hoy. ¿Cuándo se realizó la primera conexión de internet? La respuesta en segundos. Estamos presentando
CST, Ciencia, Salud y Tecnología. Siga con CST, Ciencia, Salud y Tecnología. ¿Cuándo se realizó la primera conexión de Internet? Se remonta a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadores conocida como ARPANET. Esto se dio entre 3 universidades en California y en Utah, en Estados Unidos. Y ojo a esta información porque las ciberterapias se han convertido en un punto de debate para los psicoanalistas. Hay quienes afirman que su efectividad es mayor debido a que ofrecen mayor privacidad a los pacientes. Hay otros profesionales, sin embargo, que aseguran que las ciberterapias no pueden utilizarse en todas las patologías. Portales especializados como psicoterapeutas.com afirman que la psicoterapia por internet tiene varias desventajas sobre la tradicional. Según el doctor José Antonio García Higuera, por ahora no es posible tener una terapia eficaz por internet. García afirma que la base de cualquier terapia psicológica es la estrecha relación que existe entre el paciente y el terapeuta. El doctor García enumera algunos puntos que, según él, son fundamentales a la hora de evaluar la terapia tradicional sobre la ciberterapia. Cuando las consultas dependen de un intercambio de mails, hay mucha información que se pierde en ese proceso. Otro aspecto fundamental es la comunicación no verbal. Esta se pierde totalmente cuando la información es escrita. En muchas ocasiones la información se puede tergiversar. Este aspecto hace que la terapia tradicional sobresalga sobre la de Internet. El doctor García Higuera asegura que escribir exige un esfuerzo mayor que hablar, además de tardar más tiempo. Es más fácil escribir unas pocas líneas, esto puede tardar varios minutos, mientras que con el lenguaje verbal es más fácil, práctico y sencillo. Este especialista también afirma que contestar una consulta puede tardar entre un cuarto de hora o 20 minutos, mientras que preparar una consulta por internet puede tardar 45 minutos y solo será leída en 3 minutos. Por último, García asegura que la gran red puede ser muy buena para brindar un consejo, pero que de ninguna manera es óptima para dar una terapia especializada. Ya seguimos debatiendo este tema, pero primero vamos a contestar a las preguntas, o más bien nuestros gurús, nuestros invitados. En este momento desde Argentina, uno de nuestros televidentes tiene una pregunta para nuestro experto, el doctor Martín. Adelante primero con la pregunta. Quiero saber en qué sitios de internet puedo conseguir un psicoterapeuta. Doctor Martín. Sí. Adelante. ¿Me está invitando a dar la dirección de mi web? Claro, pero por supuesto, doctor. Pues visite usted, por favor, todoesmente.com. Escrito todo junto. Todoesmente.com. Ahora la vamos a digitar para que la gente la pueda tener. Es una pregunta de una de las televidentes que si quiere consultar y quiere indagar un poco más del tema. Todoesmente.com. Bien, siguen preguntando. Desde Argentina, otra pregunta. Adelante. Por favor, ¿me puedes decir qué largo es un tratamiento virtual? Bueno, esta va para el doctor Martín también. Adelante. Pues como comentaba ya el otro día, la terapia por internet resulta muy eficaz. Se ahorra tiempo, se ahorran gastos y sumado a la privacidad con que la persona se siente y puede expresar sus problemas, hacen que la psicoterapia por internet sea muy intensa y el proceso se acelera. Entonces las sesiones, también por la disminución de gastos, pues pueden ser más frecuentes y resultan más profundas. Normalmente, yo por mi experiencia, un problema incluso que puede arrastrar una persona a lo largo de su vida, o sea, pues a raíz de su adolescencia o de su infancia incluso, un problema de personalidad, pudiera solucionarse en unos 2 o 3 meses. Si quiere le comento algún problema particular que lleva o últimamente que recuerde. ¿Cuál recuerda el doctor? Porque igual ahorita yo les quiero poner un ejemplo, pero ¿cuál recuerda el doctor? Uno que haya tratado. De los últimos casos que he tenido, algunos resultados realmente espectaculares. Por ejemplo, una mujer de 42 años
con problemas de pareja importantes, verdaderamente, la verdad es que no se veía por dónde cogerlo. Pues ella, desde luego, lo tenía como una pesadilla diaria desde hacía 4 años. Sí. Y se resolvió, afortunadamente, en 10 días de sesiones. En conjunto fueron 30 horas. Sí. Bueno, ahora yo les voy a poner un ejemplo a los dos doctores, que sé que se tienen más preguntas. Una persona bipolar. Un tema tan complejo como una persona bipolar o con múltiples personalidades, pero pongamos solo bipolar, en este caso, que es bien distinto. ¿Cómo la trataría y qué considera el doctor Córdoba que necesita a esa persona para sanar o para tratarse? Yo personalmente creo, y creo que toma mucha importancia el asunto de lo mental, porque 4 de cada 10 sujetos en el mundo tienen manifestaciones emocionales que requieren ayuda, y en bipolaridad las cifras son muy importantes. Yo, por ejemplo, creería que un trastorno bipolar, un trastorno afectivo bipolar requiere intervenciones directas, intervenciones farmacológicas, intervenciones psicoterapéuticas. A partir de una serie de procesos existen elementos depresivos, formas de cambios de la conducta, y a mi juicio es de esos casos que requiere una situación presencial. Y durante largo tiempo, se podría decir. Por lo menos el manejo farmacológico yo no le diría indefinido, para evitar nuevos episodios por los costos que esto lleva. Y siempre, si es indefinido, debe haber un acompañamiento psicoterapéutico permanente. En el caso del doctor Martín, poniéndole este ejemplo, obviamente es un ejemplo que acaba de salir de mi mente, no necesariamente pues no estamos dándole, digamos, que todas las especificaciones o características del cuadro que presenta esta persona, pero una persona bipolar, ¿cómo la trataría usted o cómo la manejaría? Normalmente yo hago un trabajo de psicólogo, o sea, nosotros no recetamos, Sí. Lo que hacemos es psicoterapia, atender a nivel mental, tratamos de entender los procesos emocionales, y en este caso se trataría de entender pues por qué la persona fluctúa entre un estado de tristeza excesivo y un estado maníaco, ¿no? Normalmente estas personas ya reciben un tratamiento médico, ¿no? Entonces les atiende algún psiquiatra y ellos tienen alguna medicación, ¿no? Normalmente. Sí, en ese caso siempre, sería... les comento y eso es lo que me suelen decir. Entonces yo me centro en lo que es tratar de entender, encontrar sentido a los síntomas que ellos tienen. Fantástico, doctor Martín, doctor Córdoba, muchísimas gracias. Dejamos esto puesto en la mesa, básicamente para que nuestros televidentes tengan la oportunidad también de, ¿por qué no?, buscar ayuda por internet, empezar a entender cómo funciona la psicoterapia virtual y, ¿por qué no?, presencial también con el doctor Córdoba y todos los colegas que además los dos, en el caso del doctor Martín y el doctor Córdoba, los dos atienden presencial, pero también en el doctor Martín pues hace su psicoterapia virtual. Les quiero agradecer a los dos colegas por haber estado acá. Con el mayor de los gustos, y un gusto, doctor Martín. Igualmente, doctor Córdoba. ¿Alguna cosilla se les quedó? Ya no tenemos tiempo, los tengo que despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente. Recuerden que pueden escribirnos a www.ntn24.com, también a cst@nuestratele.tv, mopos@gmail.com. Aquí me están diciendo que yo soy bipolar. Voy a consultar los doctores, acá dice por el máster. Sí, voy a hacer cita con los dos, a ver cómo me va. Muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Chao.